Si la política es ya casi solo una batalla cultural y la ultraderecha va ganando, ¿cómo puede responder la izquierda? Si el gobierno no tiene mayorías para aprobar reformas, ¿por qué las anuncia? ¿Por qué ahora un debate sobre el aborto y la Constitución? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Polarizar con medidas. El aborto y la táctica del gobierno contra el PP. Una cosa antes de empezar. Gracias a Kit Digital, la empresa Las Mejores Naranjas ya se ha digitalizado. Te cuento más al final del episodio. Todo puede empezar con una iniciativa local, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid. Vox propone una campaña municipal informativa para dirigirse a las mujeres y decirles: cuidado, que si abortas, puedes tener el síndrome postaborto. Así lo llaman. Spoiler, no existe. El PP y su alcalde Almeida apoyaron esa propuesta de Vox. Lo único que queremos es dar información. Y a mí lo que me extraña es que alguien se oponga a que se pueda dar información cuando se tiene que tomar una decisión tan complicada y tan difícil precisamente como es el aborto. Importante. Si esta iniciativa salía adelante, los trabajadores municipales de espacios sanitarios se debían dirigir a las mujeres que decidan abortar para decirles que su decisión podía acabar llevándolas, entre otras cosas, al alcoholismo, a la anorexia, a la agresividad, a la depresión. Eso es lo que llaman síndrome postaborto. Y, de nuevo, es un invento de propaganda, no tiene base científica. Hasta el alcalde tuvo que rectificar. No. El síndrome postaborto no es una categoría científica reconocida. No es una categoría científica reconocida. Este traspiés del PP de Madrid ofrece un flanco débil a la izquierda. El PSOE aprovecha para cavar más hondo y tender una trampa. Y no vamos a retroceder 50 años como pretenden Ayuso, Feijóo, Abascal y esta derecha y ultraderecha que se confunden cada día más. ¿Y quién se tira de cabeza a esa trampa? Ayuso. Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo. No se va a señalar en la Comunidad de Madrid. ¿Le parece poco? Pues váyanse a otro lado a abortar. Váyanse a otro lado a abortar. El gobierno ya tiene al PP donde quería. Y en ese momento el Consejo de Ministros desempolva una iniciativa guardada en un cajón y propone convertir el aborto en un derecho constitucional, reformar la Constitución para blindar el aborto. Este gobierno, señorías, ha propuesto una reforma de la Constitución para blindar de los ataques de la ultraderecha ideológica y sociológica a las mujeres en su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Y qué hace el Partido Popular? Decir que no va a votar a favor de esa reforma constitucional. Tenemos muchas dudas, de fondo y de forma. ¿Qué significa eso de blindar un derecho en la Constitución? ¿Cómo se hace? Si el gobierno no es capaz de aprobar una reducción de jornada laboral, ¿cómo va a aprobar una reforma constitucional sobre el aborto? Hagamos primero un análisis de lo que hemos escuchado durante los últimos días. Le hemos pedido que lo haga a Ana Requena, redactora jefa de género del diario.es, que nos manda una nota de voz. Hola Juanlu, ¿qué tal? Lo que estamos viendo en las últimas semanas es al PP pues lanzando bulos y desinformando con un objetivo: dificultar y restringir en la práctica el derecho al aborto. Pues por un lado, haciendo pasar por científico algo como el síndrome posaborto, que no existe como tal y que no tiene ninguna evidencia, para crear miedo en las mujeres. O por otro lado, soltando bulos sobre el registro de objetores, ¿no? Y diciendo Ayuso esto de váyanse a abortar a otro lado, creando la idea de que ese registro de objetores es una especie, ¿no?, de lista negra en la que todo el mundo va a poder ver qué médicos no hacen abortos, cuando no es así, ¿no? Se trata de una lista perfectamente protegida, a la que muy poca gente tiene acceso, además con información codificada y que sirve para organizar internamente los recursos de los hospitales. En un caso y en otro se trata de amedrentar y de entorpecer el ejercicio de un derecho. No lo hacen ahora por medio de las leyes, es decir, su propuesta ahora no parte tanto de un cambio en la norma, como lo han hecho en otras ocasiones, como sí de este tipo de propuestas. Hay que recordar que hace un par de años Ayuso llegó a proponer como parte de su estrategia de natalidad enlazar a mujeres que hubieran decidido abortar con familias que no pudieran tener hijos por cualquier motivo o que fueran a adoptar, para ver si así las mujeres se lo pensaban, ¿no? Es decir, en el fondo es atemorizar a las mujeres, pero también tratarnos como seres incapaces de tomar nuestras propias decisiones, infantilizarnos. Ese es el debate de fondo. Vamos ahora a lo táctico. José Enrique Monrosi, compañero, hola. Hola, ¿qué tal? Muy buena, Juanlu.
tú que llevas mucho tiempo siguiendo la actualidad del gobierno, ¿cómo lees la propuesta de reformar la Constitución para proteger el derecho al aborto? ¿Por qué lo hace el gobierno ahora? Bueno, el discurso público del gobierno es que la deriva del Partido Popular, en alianza estratégica y ahora parece que también ideológica con la ultraderecha, pues pone en riesgo un montón de derechos conquistados en las últimas décadas en nuestro país, en particular los derechos que tienen que ver con la libertad de las mujeres, y que por eso actúa, para no permitirlo. Luego, de fondo, sí es verdad que resulta bastante evidente que hay una estrategia por parte de Pedro Sánchez y de Moncloa de intentar aprovechar cualquier resquicio que deja la oposición del Partido Popular y de Alberto Núñez Feijóo para centrar toda la actividad del gobierno en eso. Lo vimos en su día con los incendios, con el impulso a un pacto de Estado sobre el cambio climático en el que el Partido Popular tiene bastantes dificultades. Lo hemos visto con la política exterior respecto a Israel y a Gaza, en la que el Partido Popular también se hizo un lío tremendo con el término genocidio, y la siguiente parada ha sido el aborto. Pero Monrosi, esto del blindaje del aborto en la Constitución ya se había debatido el año pasado. Se había debatido, y esto es un debate en el que no estaba en la misma postura el Partido Socialista. El Partido Socialista no seguía los pasos de sus socios, principalmente de Sumar, y decía que esto era una medida que no era necesaria. Por eso yo creo que es importante entender el contexto en el que nos encontramos ahora. Y un término que a mí me parece importante, que están empezando a utilizar en las filas del gobierno, principalmente en las filas del Partido Socialista, hablan de polarizar con medidas, de llevar a cabo esa guerra cultural que parece evidente que ha librado la derecha y la ultraderecha en los últimos años, no solo en nuestro país, sino en países de nuestro entorno y en Estados Unidos, y por los resultados que estamos viendo con bastante éxito, pero no solo librarla y dar esa batalla cultural desde un punto de vista, digamos, meramente dialéctico, sino ir al choque con medidas e intentar hacer que se retraten. Pues es en ese contexto también en el que se toma la decisión de dar un paso más y de intentar una medida tan ambiciosa como una reforma constitucional, ahora sí, para garantizar el derecho al aborto. Me parece muy interesante este término que utilizas, que yo no lo había escuchado antes, esto de polarizar con medidas. Creo que representa bien algo que yo no sabía cómo describir, ¿no? De toda esta legislatura anunciando leyes, tramitando decisiones en el Consejo de Ministros, que como en este caso, ahora lo analizaremos, no van a salir adelante, porque no tienen mayoría suficiente. Pero por otro lado les sirve para dar la batalla de las ideas desde algo aparentemente técnico, que son las propuestas de ley, ¿no? Que son las reformas. Lo que pasa, Monrosi, es que si al final esas reformas no acaban aprobadas, entonces se genera también una sensación permanente de debilidad y de frustración entre el votante. Sí, pero fíjate que yo creo que en este caso es al revés. Por ejemplo, eso existe con el tema de los presupuestos generales del Estado, ¿no? El gobierno admite que tiene un problema importante con la tramitación de los presupuestos y que sí que tiene un poco de miedo a esa foto que tú comentas, ¿no? De una derrota parlamentaria sonora que implique retratar a un gobierno sin mayoría. Pero en este caso no. En el caso de, por ejemplo, la reforma constitucional para blindar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, no. Y ellos creen incluso que saldrían vencedores de cara a la opinión pública, que si esa medida no sale adelante por la alianza Partido Popular-Vox, pues hasta eso les va bien. Les va bien ese retrato de, oye, ahí tenéis la alternativa del gobierno que pasa por una coalición de la derecha con la extrema derecha que, entre otras cosas, puede poner en riesgo los derechos de las mujeres. Y esa es, yo creo, la foto precisamente que busca el gobierno. Eso también será una foto ganadora para el gobierno y para las fuerzas progresistas. José Enrique Monrosi, compañero, muchas gracias. Gracias a vosotros, un abrazo. Bueno, vivamos por un momento en la ficción de que es factible una aprobación en el Parlamento de una reforma constitucional para proteger el aborto. A fin de cuentas, en Francia se ha hecho, y a iniciativa de un gobierno no precisamente de izquierdas, como es el de Macron. Porque aquí no. Marta Borraz, hola. Hola, Juanlu. Marta Borraz, compañera del diario.es, que ha estado hablando con voces expertas sobre cómo habría que hacer esta reforma. Primera duda, Marta, ¿una reforma de la Constitución no hay que hacerla por referéndum? Sí, pues depende. Lo primero es entender qué vías estipula la propia Constitución, ¿no?, para reformarla, que son dos. Por un lado está la que está planteando el Gobierno, que es la más sencilla, y hay una segunda, que es la que se requiere cuando lo que se quiere reformar
son o bien la Constitución entera o algunas de las materias que se llaman especialmente protegidas, ¿no? Que son, por ejemplo, la corona o los derechos fundamentales. Es en estos casos, los de la reforma agravada, que se llama, en los que sí se exige obligatoriamente un referéndum. Un referéndum y también más cosas, ¿no? Mayorías muy amplias y la disolución de las Cortes. La otra fórmula, que es por la que está optando el Gobierno, en concreto para reformar el artículo 43 de la Constitución, es más directa, porque este artículo 43 no está incluido, digamos, entre estas materias especialmente protegidas, entre los derechos fundamentales. Por eso, para estos casos, la Constitución lo que estipula es que el referéndum no sea obligatorio, solo se haría si un 10% concretamente de los diputados o senadores lo pide, pero aún así sí se exige una mayoría que es alta, de 3/5 del Congreso y del Senado, y de hecho, tal cual está ahora la composición de las cámaras, es una mayoría que no es posible sin el apoyo del PP. Como decía, se habla de la modificación del artículo 43, que es lo que quiere poner el Gobierno en ese artículo. Sí, justo. Es la modificación del artículo 43, que es el que reconoce el derecho a la protección de la salud y que tiene 3 apartados. Lo que quiere el Gobierno es incluir un cuarto apartado, que empezaría así: se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. Y después añadiría un poquito más de texto y diría: el ejercicio de este derecho, en todo caso, está garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres. Este sería el texto. Entiendo que las expertas con las que has hablado, Marta, pues están de acuerdo en proteger el derecho al aborto en la Constitución. ¿Qué dicen de esta manera de hacerlo? Bueno, pues entre las expertas, que son juristas, constitucionalistas, es verdad que hay unanimidad en que hacerlo por esta vía es, claro, menos garantista que hacerlo de la manera esta reforzada, de la manera agravada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque incluirlo en el artículo 43, incluir el aborto en el 43, es incluirlo en el capítulo 3 de la Constitución, que es el de los principios rectores de la vida política, social y económica, así se llama. ¿Esto qué significa? Pues que efectivamente estaría incluido en la Constitución, pero como principio rector, es decir, más como un derecho que sí debe ser, digamos, garantizado o protegido por los poderes públicos, pero no como un derecho fundamental, que no es lo mismo. Y esto, según las expertas, pues tiene un efecto, ¿no? Y es que reconocerlo como derecho fundamental da una garantía o una protección extra, una protección reforzada, de forma que si, por ejemplo, se quisiera evitar que en el futuro se pudiera aprobar una ley muy restrictiva que limitara el derecho y el contenido esencial del derecho, pues la fórmula adecuada sería como derecho fundamental, no como principio rector. O sea, como referéndum. O sea, como referéndum. Y si no, si se hiciera por la reforma del artículo 43 en el Congreso sin referéndum, diríamos que el aborto entraría dentro de la misma categoría en la que está, por ejemplo, la vivienda, ¿no? Que es un derecho reconocido, pero más bien de manera aspiracional en la Constitución. Como lo está intentando hacer el Gobierno, entraría, sí, en el ámbito de materias en las que está la vivienda o el trabajo. No entraría en el ámbito de materias especialmente protegidas, que son el derecho a la vida, a la integridad, a la dignidad. A lo mejor todo esto, Marta, nos hace cuestionarnos o replantearnos cómo de protegido está ya el aborto en España a día de hoy, cómo de blindado está con el marco jurídico actual. Bueno, pues el marco con el que contamos es una ley orgánica, que es un tipo de legislación que sabemos que requiere mayoría absoluta, y esta ley lo que hace es garantizar los derechos sexuales y reproductivos, entre ellos la interrupción voluntaria del embarazo, y estipula pues las condiciones en que debe prestarse, ¿no? Los plazos, la información que deben recibir las mujeres. Y por otro lado, al margen de la ley, está la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que de hecho fue hace relativamente poco, en 2023, cuando estudió el recurso del Partido Popular contra la ley del aborto de 2010 y emitió una sentencia en la que avalaba la ley. Y lo importante es también lo que decía, ¿no? En esta sentencia los magistrados no solo tumbaban, digamos, el principal argumento del Partido Popular, que decía que el aborto va contra el derecho a la vida. Esto el Tribunal Constitucional dice que no, pero además lo vinculó a varios derechos fundamentales, precisamente de estos derechos contenidos en la Constitución, en las materias protegidas, concretamente el derecho a la integridad física y moral del artículo 15 y el derecho a la dignidad del artículo 10. Digamos que lo encajó ahí, lo incardinó ahí, como el aborto como parte de esos derechos fundamentales.
Marta, llevas muchos años cubriendo movimientos sociales, movimientos feministas, reformas legislativas en esos sentidos. ¿Te parece que este tipo de táctica de, aunque no se vaya a acabar aprobando nada, hagamos la batalla cultural a través de la propuesta de ley, son efectivas? Bueno, yo creo que puede ser un golpe de efecto político, ¿no? Nos encontramos en un momento delicado en el que es verdad que vemos que el aborto es uno de los campos de batalla preferidos de la extrema derecha y de esta ofensiva ultracatólica. Es verdad que al mismo tiempo yo creo que la defensa del derecho al aborto es fuerte, la defensa en la calle, la defensa social, digamos. El último ejemplo fue en 2014, ¿no? Cuando la protesta en las calles acabó por hacer dimitir a Alberto Ruiz Gallardón y tumbar al final su propuesta de ley que lo limitaba, que limitaba el aborto. En todo caso, termine como termine, lo que sí está exigiendo ya el movimiento feminista, los colectivos, las propias mujeres, es que la ley con la que contamos, la ley actual, se cumpla al 100%, ¿no? Que todavía hay lagunas, hay cuestiones pendientes de cumplir. Marta Borraz, compañera, muchas gracias. Muchas gracias. Y antes de marcharnos... Con Kit Digital, las mejores naranjas ha impulsado su digitalización. El Kit Digital ha impactado en la operativa de negocio y en las ventas. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en el Diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.